Muy bien. Mis hermanos, en esta segunda lección del día, nosotros vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la autoridad de los pastores en esta parte de gobierno. Y hemos visto ya o hemos tratado de bosquejar qué implica esa autoridad. Hemos tratado de permitir que el Nuevo Testamento nos enseñe cómo entender para qué los hombres reciben autoridad. Pero ahora tenemos que preguntarnos en qué reciben autoridad. ¿Sí? Hemos visto el para qué, que es el propósito de pastorear, cuidar, pero ahora en qué o cómo se ve de manera práctica. En el libro de Cotton, que es el libro que estamos usando como nuestro libro guía, en el capítulo 5, nosotros tenemos el capítulo que habla de la autoridad de los pastores, de aquellos que han recibido esta llave de autoridad. Cotton menciona 11 cosas a las cuales él no le da toda la explicación o todos los detalles, pero los menciona de una manera importante para recordar en qué cosas los pastores tienen autoridad. Yo quiero resumirlo. He encontrado que uno puede agrupar estas 11 cosas para que no sea tan extenso, ¿verdad? 11 es como mucho, pero voy a proponerte 4 principales y una implicación. Cuando hablo de la implicación, es lo mismo que hablamos ayer, cuando te dije, no se puede expulsar a un pastor cuando no hay pastor que lo expulse. Entonces la iglesia, decíamos hablando de la libertad de los miembros, la iglesia tiene la libertad de dejar de reconocerlo y apartarse de aquellos a los que no puede expulsar, ¿sí o no? Lo mismo pasa con los pastores. Eso es la parte 5 que te voy a mencionar, o la implicación. Los pastores no pueden expulsar o sentenciar a la iglesia, porque para sentenciar a la iglesia necesitas al jurado. Todo el jurado se corrompe, entonces lo que los pastores pueden hacer es apartarse de aquellos a los que no pueden expulsar. Entonces, el mismo principio de un lado es del otro lado. Quiero que alguien me recuerde qué es lo que les dije cuando les mencioné eso ayer, porque la clave es que la iglesia no puede ser, ¿qué cosa? Muy bien. La expresión secuestrada es bien importante. ¿Qué es secuestrar? Es tomar algo por la fuerza y someterlo a algo que no es lo que naturalmente tendría. A veces los pastores podemos secuestrar a la iglesia y entonces los miembros tienen que hacer uso de su llave. No pueden expulsarnos, pero pueden apartarse de nosotros, porque nadie puede obligarlos a tener que decir que algo viene de parte de Dios si eso no es lo que Dios dice. Pero por el otro lado, a veces los miembros pueden secuestrar a una iglesia. Y miembros en una posición completamente incorrecta, pecaminosa, queriendo que se haga toda la democracia con una actitud incorrecta, ese pastor tiene que saber, esta iglesia no puede ser secuestrada, y para que realmente la iglesia funcione, estos pastores tienen la libertad de poder apartarse de aquellos a los que no pueden expulsar. Así que eso es una quinta cosa, una implicación. Pero me quiero centrar en las 4 cosas que los pastores recibieron, las áreas en donde ellos ejercen esta autoridad. ¿Ok? Voy a seguir de cerca a Cotton, pero voy a resumir lo que él está presentando y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que yo pueda. Quiero mencionarte entonces, en primer lugar, ellos tienen autoridad para ejercer el ministerio de la palabra. En primer lugar, los pastores tienen autoridad para ejercer el ministerio de la palabra. Esto es lo que nosotros podemos encontrar en pasajes como Tito 2.15. Mira conmigo un minutito, Tito 2.15. En Tito 2.15, como ustedes saben, estas epístolas pastorales tienen el propósito de tratar de mostrar en cuál es el área de trabajo, cómo se debe entender, cómo los pastores deben funcionar, porque son epístolas escritas para hombres como Timoteo y Tito, enseñándoles esto es lo que se espera de ustedes. En esta epístola claramente se habla de la autoridad que los pastores tienen. Y esto es lo que dice Tito 2.15. Esto habla, exhorta
y reprende con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Este versículo, cuando habla de hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, no se está refiriendo a la expresión que nosotros usamos comúnmente cuando uno dice, este habla como con autoridad, sino una autoridad real, dada por Dios, otorgada por Dios. Es como si Pablo le estuviera dando o comisionando la oportunidad de que él hable, exhorte y reprenda con esa autoridad que viene de parte de Dios. Cuando los pastores toman el lugar que Dios les ha dado a través del reconocimiento de su iglesia y toman esa autoridad, la autoridad que ellos tienen es para poder hablar de parte de Dios delante de los hombres. Y por lo tanto, la actitud de una iglesia bíblica debería ser, por supuesto, teniendo el texto abierto y mirándolo siempre, pero con una actitud de sumisión y de honra, porque el que está hablando lo hace con toda autoridad. Él habla de parte de Dios y cuando habla conforme a lo que Dios dice, es como si Dios mismo lo estuviera diciendo. Piensen esto. Cuando va un mensajero del rey a un pueblo, a ustedes les es más fácil imaginarse que a nosotros. Yo tengo que apelar a las películas. Yo aquí les digo, como el pueblo de al lado, donde hay un castillo, ¿verdad? Iba ahí, y estoy hablando simbólicamente, en cualquier parte de Europa, pero llegaba el vocero del rey a la plaza central, se tocaban las trompetas, venían los caballos del rey con la bandera del rey y todo el pueblo tenía que reunirse en la plaza como si el rey hubiera venido, ¿sí o no? Y entonces habría el mensaje firmado por el rey y leía, esto dice su santidad y majestad el rey, y comenzaba a decir, pa, y terminaba. Cuando él leía lo que el rey mandaba decir, era como si el rey mismo lo estuviera diciendo. Desacatar esa orden era desacatar la orden del rey. Obedecer esa orden era obedecer al rey. Ahora, ¿ese hombre venía investido con autoridad o no? Por supuesto, es un representante del rey. Ahora, pero esa autoridad no es una autoridad en sí mismo o en su persona o en sus facultades. Es una autoridad específicamente en la función que tiene y de lo que tiene que hablar. El mensajero del rey no se para y dice, el rey manda a decir, pero yo les digo también, y escúchenme, oh pueblo insensato, ahí mismo le caían las piedras, ¿sí o no? Nosotros escuchamos al rey. ¿Quién eres tú para hablarnos? Aunque estuviera vestido con las ropas reales, con los carros del rey, él no tenía la autoridad para hacer eso. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito es, esto que te mando, esta revelación de Dios, de estas cosas de las que te estoy hablando, habla, exhorta y reprende con la autoridad del rey, con toda autoridad. Y por eso añade, que nadie te desprecie. Que nadie tome o te mire externamente diciendo, pero eres tú quien lo dice, porque de quien lo hablas es de parte del rey. Ahora, ese es el principio clave que nosotros encontramos en el ministerio de los pastores. Hermanos, los pastores tienen el ministerio público, formal, oficial de la palabra en la iglesia. Ahora, quiero que me permitan hacer aquí dos clarificaciones demasiado importantes, teológicas, pero muy importantes y prácticas también. Cuando se habla del ministerio de la palabra, esto tiene que ver, y esto es una distinción antigua, la palabra oída y la palabra visible. ¿Qué es lo que esto implica? La palabra oída o la palabra predicada implicaba el derecho y la autoridad de hablar de parte del rey con toda autoridad. Pero la palabra visible, ¿a qué creen ustedes que se refiere? A las ordenanzas. La palabra visible se le dice a las ordenanzas porque ¿qué es lo que tú ves en la cena del Señor? Vamos a decirlo así. La palabra ahora toma una forma física porque lo que se predica, Cristo murió, Cristo hizo esto, los pecados son perdonados. Eso se grafica y se hace visible a través de la cena del Señor. Lo mismo pasa con el bautismo. A las ordenanzas le llaman la palabra visible. Por lo tanto,
de esto se implica, nuestros padres bautistas particulares lo creían y los congregacionalistas también, de que es el deber, la autoridad y el derecho únicamente de los pastores el ofrecer las ordenanzas en una iglesia, porque ellos tienen la autoridad para hacerlo. Esto manda, exhorta, con toda autoridad, implica la palabra cuando es predicada, pero también esta palabra desde una perspectiva visible. Ahora, esto tiene una importancia muy grande, porque, y solo quiero que lo piensen desde una perspectiva lógica también, conectada de una manera sistemática. Hermanos, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo, digamos que aquí en esta iglesia somos 4 personas y los 4 somos pastores? Ok, una iglesia de 4 personas y los 4 son pastores. ¿Dónde están los miembros? No hay. Pero está bien. Como no hay miembros, porque los 4 somos pastores, vamos a hacer, ustedes 2 van a ser ahora de miembros y yo hago de pastor. Y entonces ustedes van a reemplazar a la membresía para poder cumplir con las llaves del reino. ¿Ustedes qué pensarían de ese razonamiento? No, eso no se hace. Porque los miembros no pueden ser reemplazados por pastores actuando como miembros, ¿sí o no? Ahora, déjame ponerte lo opuesto. Eso es absurdo, pero lo otro es más común. No tenemos pastores, pero vamos a señalar a este para que sea como un pastor. Tú entonces celebras las ordenanzas. Espera. Si los pastores no pueden reemplazar a la iglesia, ¿por qué la iglesia sí puede reemplazar a los pastores a través del señalamiento? No se puede. ¿Hay pastores o no hay pastores? ¿Hay miembros o no hay miembros? Cuando hay miembros, existe una iglesia. Y cuando hay pastores, tienes una iglesia constituida conforme a la mente de Cristo. Si hay miembros y no hay pastores, tienes una iglesia. Pero es una iglesia deficiente, que necesita ser suplida en esta área porque no tiene los pastores que ejercen esa llave. Ahora, si tienes miembros, pero no tienes pastores, desde esta perspectiva, la cena del Señor no se puede celebrar simplemente señalando a un hombre y diciendo, tú celébrala por nosotros. Tengo que confesarles que esto lo entiendo ahora y lo afirmo, pero no siempre lo entendí así. Porque es que la iglesia tiene el derecho de señalar. La pregunta es, si la iglesia tiene el derecho de señalar, ¿por qué no lo reconoce como pastor? No, es un hermano temporal. Sí, pero ¿por qué no lo reconocemos como pastor si necesitamos que se celebre la cena? Entonces, y la idea es esta. Una iglesia que no tiene oficiales tiene que saber que está en una deficiencia. Si la iglesia se acomoda a esa deficiencia, nunca va a tener oficiales. ¿Para qué vamos a poner pastores más? Es un problema tener pastores. Tú celebras la cena, tú bautizas, ya, pues estamos completos. No. Entonces tenemos que ser consistentes. Si no hay pastores, es un trabajo andar llamando. Oye, Daniel, ¿ya terminaste tu trabajo eléctrico? No, estoy jugando. Daniel, ¿puedes venir este domingo por la tarde después del culto? Nos encantaría que pudiéramos celebrar la cena del Señor, pero quisiéramos que tú lo hicieras con nosotros. Llamar a Ismael. Isma, ¿qué vas a hacer la segunda semana de noviembre? ¿Será que te podemos llamar a que venga? Mira, nosotros te pagamos este ticket para que venga. Queremos celebrar la cena en el mes de noviembre. ¿Podrías venir? Eso se vuelve complejo, un poco cargado, tener que molestar a otro pastor, sacarlo de su iglesia, venir a celebrar con nosotros. Pero es una forma de recordarnos algo. No estamos completos todavía. Necesitamos seguir insistiendo. Necesitamos buscar ayuda porque necesitamos completar conforme a la mente de Cristo. ¿Me hago entender? Hermanos, esto no es solo pragmatismo. Esto es consistencia con lo que estamos afirmando. Si esto que estamos diciendo es verdad, entonces la cena del Señor y el bautismo solo pueden ser celebradas por un pastor. Entonces, cuando no tenemos pastores, ¿qué deberíamos hacer? Llamar a pastores de iglesias hermanas que nos ayuden y suplan la necesidad temporal que tenemos porque no tenemos pastores que lo hagan. Ahora, quiero que me permitas decirte aquí 2 cositas más con respecto a este tema. Esto es clave, es bien importante. Número 1, entre los bautistas particulares hubo una discusión en este tema. Si tú lees el libro La gloria de una iglesia verdadera de Benjamin Keach, que es uno de los bautistas particulares más conocidos, Benjamin Keach dice básicamente esto.
¿cómo va a venir a celebrar Ismael la cena del Señor aquí con nosotros si Ismael ni siquiera es miembro de esta iglesia? Ese era su razonamiento. Nehemiah Cox pensaba que es otro bautista particular y quizás, aunque no tan conocido, mucho más prominente que Benjamin Keach, por el tema de que él fue el editor de la Segunda Confesión de Londres y también el teólogo de esos días. Era un hombre muy respetado, pastor de la iglesia de Petty France en Londres. Ahora, él decía, un pastor no es solo pastor de su iglesia, un pastor es un ministro de Cristo. Por lo tanto, aunque no sea pastor de esta iglesia, Ismael puede ser invitado a venir y oficiar esto por nosotros porque es un ministro de Cristo y por lo tanto tiene las llaves en su mano. Porque ha sido reconocido por una iglesia bíblicamente. ¿Me hago entender? Si yo pudiera graficarlo, sería simplemente así. Este es el ministerio pastoral. Este es el ministerio pastoral. Benjamin Keach decía, un pastor es llamado por su iglesia y solamente en ese sentido es pastor de su iglesia. Nosotros estamos de acuerdo de que un pastor es solo pastor de su iglesia, no tiene autoridad en ninguna otra iglesia. Pero Nehemiah Cox aumentaba una línea aquí diciendo, sí, viene de parte del voto común de la iglesia y es pastor en su iglesia, pero en un sentido espiritual es un ministro de Cristo. Y al ser un ministro de Cristo es uno de los ministros de la Iglesia Universal. Y por lo tanto, como ministro de la Iglesia Universal, aunque no sea pastor de esta iglesia, porque no está veniendo a ejercer autoridad y a decir cómo se hacen las cosas o a violentar la libertad de la iglesia en la libertad que tiene lo llama y él puede aportar con lo que esta iglesia no tiene hoy. Es como si estuviéramos supliendo temporalmente lo que esa iglesia no puede suplir por sí sola hasta que no tenga un pastor. Piensen en cómo esto nos ayuda a entender muchas cosas. Ok, no tenemos pastores en la iglesia. Queremos uno. No tenemos pastor. ¿Quién lo va a ordenar? ¿Quién le va a imponer las manos? Como no tenemos todos juntos, reunámonos e imponamos las manos todos juntos. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que es por la imposición de las manos de los ancianos. Si no tenemos ancianos, ¿qué debemos hacer? El mismo principio. Un anciano que es un ministro del Evangelio, un ministro de Cristo, puede venir siendo invitado por la iglesia para que nos ayude en el proceso, de manera que cuando termine el proceso, él imponga las manos. Yo tuve el privilegio de imponer las manos sobre Ismael. Pero Dios mediante, el próximo octubre, vamos a tener otro pastor en Viena. Está al lado de él, pero no les voy a decir quién es. Ahora, qué gozo, porque si nosotros somos consistentes con esto, estas manos ya no son necesarias. Porque esa iglesia tiene sus propias manos ahora para poderlas imponer, y eso es lo que dice nuestra confesión de fe, por la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que la iglesia tiene ancianos anteriormente. En el primer caso, el año pasado, ¿verdad? El año pasado no tenían ancianos. Pero el próximo año, si el Señor nos da gracia y vida y seamos testigos de eso, ya hay ancianos. ¿Y qué manos son entonces las que se tienen que poner? Ya no necesitamos suplir esto, porque ahora está suplido completamente por una iglesia que tiene pastores y miembros. ¿Me hago entender, mis hermanos? Esto es la primera implicación práctica clave de esto. Ahora, pero hay una segunda cosa, y esto es una parte difícil, pero esto es, decimos allá, yapa, ¿ok? Estoy dando la añadidura, la yapa. Como aquí hay muchos ecuatorianos, sabemos que es lo extra que les quiero dar. Hay una pregunta difícil que surge. En el tiempo que se hizo nuestra confesión de fe, los presbiterianos afirmaban esto. Solo los ministros ordenados pueden predicar la palabra, siendo consistentes con esto. Ellos entienden esto. Por eso a nadie se le ocurre que un miembro de una iglesia presbiteriana hace la cena del Señor. Pero ellos dicen, pero entonces si la palabra es el ministerio, también la palabra oída solo debería ser predicada por un ministro. Porque si no es la palabra visible, ¿por qué no la palabra oída también? Entonces la implicación sería, en las iglesias nuestras solo debería predicar un ministro o un pastor ordenado por la iglesia, ¿sí o no? Eso sería aparentemente la implicación lógica. Pero en nuestra confesión de fe, nuestros padres, entendiendo algo que les voy a explicar ahora, que me enteré hace poco leyendo,
ellos hicieron una excepción importante y ellos reconocieron una figura de lo que se llaman hombres dotados. Los hombres dotados no son pastores, pero son hombres que han sido capacitados por Dios con la capacidad de enseñar. La iglesia los reconoce, pero no son pastores, no son ministros, no tienen esto. Entonces, en un libro que se llama El Templo Reparado de Hércules Collins, otro bautista particular, Hércules Collins argumenta esto. Nosotros sí permitimos que otros hombres, que no solo los pastores prediquen, sino también otros hombres, no porque ellos también tengan autoridad como el pastor la tiene, sino porque en la Biblia dice que cada uno debe usar el don conforme lo recibió. Y Pedro es enfático en decir, el que habla, en hablar. Y si ese hombre recibió el don para hablar, debe ejercer el don en la iglesia. Así como el de misericordia en misericordia y el de servicio en servicio, el que hable en hablar. Así que él debe ejercer el ministerio y puede predicar por el hecho de que ha sido capacitado por Dios soberanamente con ese don, mas no porque es un pastor. Por eso es posible, y es la forma en la que hemos tratado de llevar los procesos, cuando en una iglesia no hay pastores, no celebren la cena ni los bautismos. Pero se tiene que predicar la palabra. ¿Y quién puede predicar? Los que Dios haya llamado con esos dones para hacerlo y la iglesia lo reconozca. ¿Me hago entender? Esa es la razón, y otra vez les vuelvo a explicar, no es simplemente un pragmatismo superficial. Aquí hay razones bíblicas. Y fue precioso para mí leer y saber, esa es su explicación. Aquí hay dones. Esto es por autoridad y lugar. Lo otro es por dones espirituales. En autoridad y lugar, solo los pastores predican con esta autoridad y por eso solo los pastores celebran las ordenanzas. Pero por dones y por capacidades que Dios dio, todos deben hacer en la iglesia lo que Dios los capacitó para hacer. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. Estamos fritos con el tiempo, así que hay que avanzar. No todavía, ¿cierto? Este electricista es una cosa seria. Ok, ahora lo que vamos a hacer es esto. Avancemos y si nos quedan preguntas, ¿verdad? Al final de esta lección nos tomamos 2-3 minutos para hacer alguna pregunta que salga, pero recuerden esto, la clave es hacernos el banco completo de preguntas al final de la cuarta lección. Así que faltan 3, estamos terminando la segunda. Número 2, no solamente autoridad para ejercer el ministerio de la palabra, sino que en segundo lugar, autoridad para gobernar las reuniones de la iglesia. Esto es bien importante. Autoridad para gobernar o dirigir, me gusta la palabra gobernar, las reuniones de la iglesia. Muy bien, hermanos, esto que les voy a decir ahora es clave, ¿verdad? Yo sé que siempre digo eso de todo lo que digo, pero esto sí es clave. Yo solito me veo mis defectos. Hermanos, no hay nada mejor que ver los defectos que uno mismo tiene, ¿ok? Pero esto sí es clave de verdad. Hermanos, cuando uno lee en las llaves del reino, Cotton menciona 4 cosas específicas que hace un anciano. Y lo mira bíblicamente. Tú puedes ver aquí después las citas que él pone. Pero él dice, por ejemplo, que es la autoridad de un pastor el poder convocar al pueblo, por ejemplo. Es el hombre de Dios, es el ministro el que tiene que hacer eso. Dice que cuando surgió el problema en Hechos 6, es el texto que usa Cotton, dice, y vieron que había un problema, se dieron cuenta que tenían que resolver llamando diáconos, dice, los discípulos convocaron a la multitud. ¿Qué implica eso? La autoridad es la que convoca al pueblo para poder escuchar, organizarse y hacer lo que Dios pide de ellos. Así que, obviamente, si alguien tiene gobierno, el gobierno sirve para ejercer ese gobierno en la vida práctica de la iglesia. Y eso es, en primer lugar, convocar. Pero también, en segundo lugar, lo opuesto a convocar es, alguien tiene que terminar la reunión y decir, hermanos, la reunión ha terminado. Así que también es parte de esta autoridad el despedir a la iglesia con una bendición. Hermanos,
que la gracia del Señor sea con ustedes, estamos despedidos. ¿Quién tiene la autoridad para convocar y para terminar la reunión? Aquel que gobierna la casa de Dios. En tercer lugar, él dice, pero también tiene la autoridad para poder abrir o cerrar el discurso. Y aquí es muy interesante porque él cita un pasaje de una sinagoga. Él dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron y el pueblo estaba medio agitado por la presencia de ellos, dice que los líderes de la sinagoga hicieron una seña para que todos se callaran y le dijeron a Pablo, si tienes algo que decir, dilo ahora. Entonces es interesante que use la sinagoga para poner de ejemplo que esa es la autoridad, pero no lo piensen como simplemente, es que la sinagoga y la iglesia es lo mismo. No, es que te está mostrando que el que tenía autoridad en la sinagoga, parte de la forma en la que ejercía ese gobierno, era poniendo el orden de decir, hermanos, a ver, vamos a escuchar a nuestra hermana Erika. Hermana Erika, muchas gracias, vamos a escuchar ahora a Daniel. Ese orden de cerrar el discurso o abrir el discurso es parte del gobierno que ejerce quien está gobernando la casa de Dios. Pero en último lugar, número 4, él dice que también es la responsabilidad de los pastores el hecho de tener que preparar los asuntos de antemano. Cuando el pueblo se convoca de lo que se va a hablar, es responsabilidad de los ancianos haber preparado todo de una manera correcta, clara, para poder presentarlo delante de la congregación. Así que permíteme hablarte de esto último que acabo de mencionar. Hermanos, el pueblo perece, como hablábamos ayer, por falta de sabiduría. Cuando hay hombres que no gobiernan con claridad, el pueblo se frustra, el pueblo se duele, el pueblo se quebranta, el pueblo se desanima. Pero qué bendición es ser parte de una iglesia donde hay líderes claros diciendo, hermanos, vamos hacia allá. Y los hermanos diciendo, pastor, explíquenos por qué. Por esto y por esto. Vamos, pastor, cuente conmigo. Y entonces caminamos en una dirección clara. Qué bueno es cuando hay alguien que puede organizar, dirigir, ayudar, preparando las cosas de antemano. Las peores reuniones de miembros que he dirigido, y tengo que usarme aquí de mal ejemplo, es cuando no tengo un orden del día de qué vamos a tratar. A ver, hermano, ¿y qué más tenemos que tratar? No sé, pastor. Entonces, terminemos. ¿Qué les parece? Si tú no tienes nada que decirle al pueblo, no convoques al pueblo. Pero cuando hay algo que decir, tiene que ser claro. Porque el hombre que está liderando el pueblo de Dios tiene que preparar los asuntos de antemano cuando el pueblo se reúne. Ahora, esas 4 cosas yo las he resumido. Cotton tiene 4 ahí, yo solo tengo una. Gobernar las reuniones de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que este hombre hace. Hermanos, permítanme tomar 2 minutos para poder simplemente aplicar o pensar en esto. Un pastor debe ser un líder claro. Un pastor debe saber motivar al pueblo en momentos que sean complejos, en momentos que sean, ¿verdad?, de luchas. Siempre digo, a mí no me gusta mucho caminar, salvo cuando voy con la hermana Erika y los hermanos a caminar por el centro de Estocolmo. Ahí sí me gusta caminar. Pero no me gusta, vamos a caminar para ver la naturaleza lejísima, ¿verdad? 5 horas de caminata, eso no me inviten. Invítenme al cine a ver una película, se los acepto. Ahora, pero cuando uno piensa en eso, piensen que estamos en una caminata, es necesaria la caminata. Y es difícil porque está saliendo el sol, está pegando duro, y tú tienes a alguien que te dice, hermanos, sé que están cansados y quiero decirles que la caminata no va a ser sencilla, pero esto es lo que yo les voy a decir. Cada tantos kilómetros vamos a parar y nos vamos a meter debajo de una sombra. Yo conozco dónde están esas sombras. He buscado provisiones para que todos podamos tomar agua en esos momentos. Y quiero decirles algo, aunque esto sea cansado, ¿ven esa punta que está allá con ese color? Sí, es ahí donde vamos. Está lejos ahora, pero cada paso que des con esfuerzo nos va a llevar ahí. Así que, así sea el primer paso, estamos más cerca ya de llegar donde teníamos que llegar. Te voy a decir algo, gordito y todo lo que tú quieras, alguien que me lidere así en una caminata, cuenta conmigo. Eso sí, párame donde me dijiste, ¿dónde está la sombra? Le voy reclamando la sombra. Pero qué bueno es saber que hay alguien que está liderando
y que no estamos caminando a la aventura. ¿Sí o no? Hermanos, los hombres de Dios debemos ser así. Cuando no hay claridad, hay frustración, porque el pueblo se disipa y se pierde cuando no hay una cabeza que los gobierne. Entonces, esa claridad implica crecer doctrinalmente, porque yo tengo que saber cómo son los procesos. Yo estoy consciente, yo tengo muchas heridas en el pecho que me hice y le hice a otros por no conocer todas las cosas que ahora entiendo. Pero si no me hubiera equivocado, quizás no las hubiera entendido. Y gracias a Dios porque en medio de la necesidad buscamos ayuda, etc. Pero todos hemos fracasado y hemos hecho algo que no está bien porque no sabíamos qué hacer. Sin embargo, la clave es esta. Todo hombre de Dios que entiende la autoridad que Dios le dio, tiene que saber que tiene que aprender a liderar. Porque liderar es igual de importante que enseñar. Todos estaríamos de acuerdo que si alguien no tiene la capacidad de enseñar, no debería ser pastor. Si alguien no puede gobernar, tampoco debería ser pastor. Porque estás llevando a un pueblo que viene detrás de ti y que necesita una guía clara. Así que preparar los asuntos de antemano es un asunto clave. Ahora, quiero decirte de manera práctica algunas cositas. Número 1, en la disciplina eclesiástica, por favor, prepara los asuntos de antemano. No te puedes poner a improvisar. A ver, vamos a tratar aquí el caso del hermano. Hermanos, vengo a contarle el caso del hermano fulano. Hay pecado, él no se arrepiente y entonces propongo a la iglesia que hoy empecemos el tercer paso de disciplina y la hermana de aquí atrás levanta la mano. Sí, mi hermana, pastor, y ya se habló con él, con testigos. Oye, ¿ya se habló con testigos o no? No, pastor, no se ha hablado con testigos. No tendría dónde esconderme. Tendría que pararme y decir, hermanos, perdónenme. Yo he pecado contra ustedes porque lo que se me dio para hacer no lo he hecho. Que es cerciorarme antes de pararme aquí a presentar un caso delante de ustedes, saber que aquí se hizo paso 1 y paso 2. Y los miembros de la iglesia tienen el derecho de preguntarme, porque ese es su trabajo. Hermano, según la palabra de Dios dice en Mateo 18, nunca falte que se te pare y te comience a predicarte ahí. Mateo 18 dice, solo y con testigos. Pastor, solo estoy haciendo mi trabajo. Esto ya se hizo. Sí, mi hermano. Pastor, ¿podría darnos testimonio de cómo se hizo? Claro, mi hermano. Saco mi lista y también yo me le paro ahí con la Biblia abierta y le digo, 3 de septiembre del año 2023 pasó este tema. El 10 de septiembre este hermano fue y trató de hablar con él y hablaron, pero no quedaron en nada. El 24 de septiembre volvieron a hablar, pero finalmente este hermano se enojó y le dijo, yo no quiero volver a hablar de esto contigo. Por los próximos 2 meses este hermano trató de buscarlo a solas. Yo soy testigo porque me lo contó y estuvimos orando por esto y no se pudo. Finalmente en el mes de enero tuvo que acercarse y decir, hermano, lastimosamente vamos a tener que hablar. Quizás yo estoy equivocado, pero esto no se resuelve diciendo tú estás bien o yo estoy mal. Esto se resuelve como la Biblia lo manda. Pongamos testigos. ¿Por qué no traes hombres maduros? Y yo traigo hombres maduros que se sienten a escucharnos y nos corrijan. Eso se hizo, el hermano no quiso. Y dijo que él no tiene por qué andarle contando los problemas a nadie, que nadie tiene por qué meterse en su vida, que él no tiene por qué pedirle perdón a nadie. Lo intentó por segunda vez en el mes de marzo, cuando las cosas se habían calmado un poco. El hermano un poco más calmado le dijo, no tengo intención de hablar contigo. Como él me lo contó, fui yo a confrontarlo como pastor junto al pastor Taylor y lo fuimos a confrontar. Mi pastor Taylor anda haciendo cosas que ni sabe qué anda haciendo. Yo lo meto en toda la ilustración. Y entonces fuimos a confrontarlo y nos dijo, ustedes dicen eso porque ustedes están del lado del hermano, pero aquí nadie me entiende. Siempre ha sido así. Esta iglesia es una iglesia que no tiene amor, etc. Hermanos, no teniendo otra cosa que hacer, estamos aquí en este tercer paso. Porque si no es capaz de escuchar al hermano, ni a nosotros, ni a los testigos, tiene que escuchar a la iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando, pastor? Esto. Hermanos, entonces vamos a tomarnos el tiempo ahora para orar por él. Él queda suspendido de sus privilegios como miembro. Sigue siendo un miembro, trátalo como un hermano. Pero tenemos que buscarlo y llamarlo al arrepentimiento. Cuando eso sucede, la iglesia tiene el derecho de poder
guiar, pero se necesita alguien que te dé directrices claras de qué se hizo, qué se tiene que hacer y cuál es el siguiente paso. Nos volvemos a juntar el 24 de noviembre a las 5 de la tarde y les voy a pedir a ustedes que me puedan contar qué fue lo que vieron al tratar con este hermano. Hermanos, tengan cuidado de no pecar contra el Señor, no cumpliendo con el deber que ustedes tienen como miembros. Esto es entre el Señor y ustedes. Ese es el trabajo de un pastor. Guiar, liderar, preparar los asuntos de antemano. Preparar los asuntos de antemano también se puede ver en el presupuesto de la iglesia. Ya hablamos ayer, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cuánto es que lo que hicimos? Y ahí recién va a buscar la calculadora, sacar, a ver, imprímeme que tengo allá en el correo las hojas para ver cuánto es que entró el mes de enero. Uy, pero no lo tengo aquí, ya esperen un ratito, hermano. Vamos a tomar cafecito mientras va a buscar la computadora, hermano. ¿Tú te imaginas el caos y la falta de liderazgo de algo así? Si te vas a sentar, hermanos, quiero compartirles esta presentación de PowerPoint que hicimos con los diáconos y los pastores, en donde hemos revisado esto y queremos proponerles algo. Póngame el primer slide. Te lo pone. Slide viejo soy yo, ¿no? Póngame el primer slide. Aparece. Bueno, ustedes pueden ver aquí que en el mes de enero, febrero y marzo tuvimos una de tal cosa. Y según, siguiente, si estuviera mi pastor Taylor te mostraría. Según el gráfico que tenemos aquí, verías que aquí hay una... Oye, hasta el que no estaba enterado de la finanza está clarito después. Puedes tomarle un examen si quieres. Y después de mostrarle todo lo que preparaste, porque eso necesita preparación, entonces después de eso le dices, por esa razón creemos que el presupuesto debería ser de tanto. Fíjense que el promedio que ha entrado es esto, creemos que esto puede ser posible, pero aparte de eso, nosotros creemos que se tiene que invertir de esta manera. Sin embargo, hermanos, la razón de esta reunión, como ustedes saben, y como ya les mandamos este presupuesto hace 3 semanas para que lo leyeran, queremos discutirlo con ustedes para poder encontrar la sabiduría que la iglesia tiene sobre este tema. Con mansedumbre, con liderazgo, se podría llevar algo que no siempre es fácil. Porque no, a mí me parece que es 50, no, a mí me parece que 45-8. Está bien, 45-8, póngale ahí para... Tiene que haber liderazgo. Y ese liderazgo implica preparar las cosas de antemano. ¿Estamos claros hasta aquí? Bien. Tercera cosa, rápidamente. Y Ronnie, tenemos que terminar y cuarto, ahora más o menos. O ya estamos perdidos en... Ya Ronnie no me dice nada. Hágalo como usted quiera, pastor, más claro. Número 3. Hermanos, también nosotros vemos aquí algo muy precioso que ustedes van a ver la conexión. Pero una de las cosas que los pastores han recibido como autoridad es la autoridad para examinar. Examinar. Autoridad para examinar, y tenemos específicamente 2 cosas que hay que examinar. Autoridad para examinar a los candidatos a miembros y oficiales. Los pastores tienen la oportunidad de poder examinar los candidatos para miembros y pastores. Muy bien. Quiero leerles aquí lo que él dice. Dice, esto es para Cotton, lo que tiene que ver con la libertad 3, la autoridad 3. Dice, es un acto de su poder examinar ya sea a oficiales o a miembros antes de ser recibidos por la iglesia. Y luego él argumenta, pues si así era con los apóstoles, también debe ser con cualquier otro. ¿Qué es lo que esto significa? Él cita aquí Apocalipsis 2:2. Aquí es donde está diciendo que lo que el Señor tenía para con esta iglesia, acuérdense de las 7 iglesias del Apocalipsis, una de ellas le dice, lo que tengo a favor de ti es que has probado o examinado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Eso, Cotton lo toma como un principio importante de la sabiduría que Dios ha depositado en los pastores. Hermanos, es cierto que los miembros participan en la evaluación de quiénes pueden ser miembros y quiénes pueden ser pastores. Pero antes de ser evaluados por los miembros,
tienen que pasar por la primera evaluación de las personas más maduras que la iglesia tiene, que se supone que deben ser ¿quiénes? Los pastores. Los pastores evalúan. Yo no puedo simplemente que se presente a alguien que tiene la popularidad de todos, ¿verdad? A mí me parece que todos este debería ser pastor y todos, sí. Y en la noche le estuvo repartiendo, ¿verdad?, folletitos en las casas diciendo, si votas por mí, yo voy. Y entonces lo convenció humanamente. Estoy usando, ¿verdad?, exagerado para que sepan, pero a veces es así, ¿verdad? Yo me quiero reunir con los hermanos para poder contarles, voten por mí. Porque entonces se comienza a hacer, si fuera así, fuera completamente manipulable el orden en la iglesia, ¿sí o no? Sería pastor el popular, no el que tiene los dones. Porque la iglesia podría ser pervertida en eso. Se le podría dañar su conciencia, engañarla. Pero qué bendición que, siempre digo, en la puerta de la iglesia, aquí, hay una silla donde está sentado el pastor. Y todos son bienvenidos a pasar. Pero el pastor pone la mano y dice, ok, ven un ratito, vamos a charlar un ratito antes de que entres, porque ellos te van a conocer. Pero antes de que te conozcan y den su veredicto, déjame darte el mío. Y el hecho de que haya alguien que examine al lado de la puerta, es alguien que protege la integridad de la iglesia. Porque si después de ser examinado por mí, es un hombre que tiene los dones, tiene el llamado, su familia está bien, funciona, y yo lo traigo y digo, hermanos, consideren al hermano fulano de tal como un posible candidato al ministerio pastoral. Ustedes juzgan y tienen que juzgar si realmente es así, pero ya no es de cualquier persona del mundo que pueden hacer eso, sino de este que ha pasado un filtro primero, en donde como pastor creo que es alguien que cumple con las cualificaciones, pero que ahora es el deber de ustedes reconocer si es que realmente es así. Porque yo podría equivocarme también, pero lo que digo es que mientras pongamos ese filtro, la iglesia se mantiene segura porque hay una examinación primera. Lo que les voy a mostrar a partir de la próxima lección es que todo proceso en la iglesia empieza con la propuesta que hace el pastor. Pero antes de proponer, ya hay un trabajo que ese pastor hizo, porque no vas a proponer sin haber examinado. Así que, ¿y qué pasa si el pastor no está de acuerdo, pero todo el resto de la iglesia sí quiere que este sea pastor? Ahí hay un problema, porque si el pastor no está de acuerdo, debería guiar a la iglesia a entender por qué no está de acuerdo o por qué cree que no es el tiempo, porque si no se convierte en una lucha de poderes. Todos querían, pero él no quería porque él estaba celoso, él creía que quizás ese hombre sabe cosas que tú no sabes. Y quizás lo legítimo sería, por favor, pastor, ¿puedes explicar cuáles son tus razones? Porque evidentemente todos los hermanos reconocemos a fulano de tal. Y el pastor parándose quizás diciendo, hermanos, he hablado en privado esto con el hermano, pero desde mi perspectiva, esto y esto, y creo que esa es la razón por la que todavía no es el tiempo. Yo me comprometo a trabajar con él, a seguir caminando con él, a no desecharlo, porque esto no se trata de desechar, pero tengo la convicción en mi alma de que este no es el tiempo. Si esas razones son verdaderas, ¿sabes lo que va a pasar con la iglesia? Pastor, hagámoslo así entonces. Cuando no se explica, se le permite al diablo explicar. Todo lo que tú no expliques y todo lo que tú no digas, le das la oportunidad que el diablo le susurre en el oído sus propias ideas. Es celo lo que tiene. Es que él sabe que predica mejor que el pastor, por eso no lo quiere poner. No, no es que predica mejor. Oye, ojalá mis discípulos fueran mejores predicadores. Lo que digo es, él tiene un problema matrimonial que tú no sabes y no tienes por qué saberlo. Pero yo sí lo sé porque lo estoy atendiendo en privado. Entonces, si en no necesariamente es porque hay celo, quizá hay algo que yo sé que va a ayudar a proteger a este hombre, porque yo quiero que él sea pastor. Pero sé que si lo tiro así, como cualquier jugador de fútbol lesionado, lo tiras en la cancha a jugar, quizás haga goles y quizás nunca más vuelva a jugar. ¿Sí o no? Entonces, esto es parte de la sabiduría que Dios le da a la iglesia. Pero tiene que haber, y ayer les dije y les vuelvo a repetir hoy, un pastor bíblico es un pastor que comunica, que expresa, que convence con argumentos y con verdad las cosas que tiene que hacer. Porque cuando no se hace eso,
no hay nada peor que la falta de comunicación. Lo que tú no explicas, el diablo y el pecado se encargan de susurrarlo en el oído y la iglesia comienza a correr peligro. Y no significa tener que exponer o dañar a los hermanos. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Sino cuidar a la iglesia y ayudar al hermano. ¿Me hago entender? Muy bien. En último lugar en esta lección. Esto es clave, hermano. Comenzaste. 4. Autoridad para... Voy a ponerlo de esta manera. Autoridad para proclamar la ley y sentenciar en la disciplina. Ahora voy a explicarlo. En esta parte, Cotton hace una explicación muy interesante de lo que significa proclamar la ley y luego sentenciar. Estamos hablando aquí específicamente del contexto de disciplina eclesiástica. Imagínate un juzgado. Lo que tiene que hacer o lo que se debe hacer en un juicio es proclamar qué dice la ley para que según la ley se pueda proceder o se pueda juzgar lo que está pasando. Así que eso que él dice es lo que hace un pastor cuando en medio de una disciplina eclesiástica debe reunir a la iglesia y presentar lo que está sucediendo a la luz de la santa ley o proclamación de Dios. Hermanos, y esto es pecado, por esto y por esto, el Señor dice esto en su palabra y por lo tanto los cristianos no podemos vivir así. Se pone la ley sobre la mesa. Después de poner la ley sobre la mesa, ustedes ya saben, el pueblo tiene que evaluar que realmente en ese caso, esa persona a la que se le está diciendo no quiere arrepentirse de su pecado y no está escuchando lo que dice la ley. Por eso el pueblo es el jurado. Los pastores son el juez. El juez dice, esto es lo que dice la ley. El jurado evalúa el caso a la luz de lo que dice la ley y a la luz de la evidencia que tienen de ese pecado. Cuando eso no se arrepiente, el pastor es el que tiene que sentenciar. El pastor sentencia diciendo gentil y publicano. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad de proclamación que Dios le dio como alguien que habla con toda autoridad. Es de parte de la iglesia, pero Él es quien lo pronuncia. Lo mismo pasa, y esto lo contrario a esto es la recepción de nuevos miembros. El pastor presenta cuáles son las cualificaciones, luego se evalúa las cualificaciones por los miembros y luego el pastor es quien dice, hermanos, son recibidos en la membresía. Y en el caso de algunas de nuestras iglesias, celebramos una ceremonia pública en el Día del Señor donde los recibimos a estos hermanos. Quien los recibe es la congregación en la representación de sus pastores que están allí dándoles la bienvenida porque ellos sentencian, vamos a decir así, o sellan ese pacto de introducción, así como también son los que sentencian la salida de ese pacto. Así que esta autoridad tiene que ver con proclamar la ley y sentenciar la ley cuando algo es no conforme a lo que Dios manda. Estas 4 cosas son las 4 cosas que nosotros encontramos en la Escritura, creemos, con respecto a la autoridad que tiene un pastor. Esta autoridad no puede ser quitada de los pastores y dada a los miembros. Por eso, los miembros no podrían disciplinar a nadie sin un pastor. Porque ¿quién es el que sentencia? ¿Quién? Los pastores. Los miembros no podrían examinar a candidatos para miembros o para oficiales si no tenemos un pastor. ¿Quién debe hacer eso?
Los pastores, ¿están conmigo o no? Los miembros solos no podrían hacer reuniones de miembros sin directrices o sin guías, convocar y cerrar, ¿verdad? A veces, una vez escuché, no me acuerdo, ya ni sé qué iglesia era, pero la idea era, alguien dijo, no, pues yo llegué al culto y después de que terminé de predicar, el pastor me estaba hablando, después de que terminó, una hermana levanta la mano ahí atrás, pastor, dígale a los miembros que no se olvide que tenemos reunión de miembros después del culto. Reunión de miembros, hermana. Sí, pastores, que les mandamos un mensaje a todos, que se queden para el culto. ¿Verdad? Echa la graciosa. Hermanos, dice la hermana que tenemos reunión de miembros que el pastor no sabía ni convocó. No dijo eso, sería terrible. Quiebre en medio del culto. No se puede hacer eso. Eso es desorden. Un hermano puede proponer, pastor, creo que sería bueno que nos juntemos para hablar de este tema y aquello. Por supuesto, y los pastores debemos tener la disposición y poder poner eso como prioridad. Por supuesto, no todo lo que nos dicen, porque no todo es necesariamente correcto. Pero lo que es correcto deberíamos tener esa disposición. Pero no se puede convocar, despedir, afirmar ni hacer sin la guía y la autoridad que tienen los pastores. Porque fuera de eso es desorden. Así que por eso los pastores tenemos que ser accesibles. Porque también hay pastores que dicen, pastor, reunámonos a hablar de esto, esto no está bien, no vamos a reunirnos nada, yo soy el pastor y yo convoco. Eso no está bien. Y en la política eclesiástica debería haber, cuando por ejemplo se trata de cosas como pecados de un pastor, y es el único pastor, debería haber una especie de forma, vamos a decir así, constitucional, en la que el pastor se vea forzado a ejercer su autoridad, aun cuando él no quiera por su pecado, de tener que convocar. Es él el que tiene que convocar, pero la forma de tener que convocar puede ser, por ejemplo, que haya la solicitud de más del 30% de los miembros pidiendo una reunión. Tiene que haber ese tipo de principio, porque puede haber el momento en que los pastores nos corrompamos de tal manera que no me conviene que la iglesia se reúna para hablar de esto, porque yo soy el que va a salir perjudicado. Así que sí, ya vamos a ver hermana, sí. Ahora vemos, el próximo mes, que ahora estamos ocupados, el mes de la reforma, usted sabe. Y comienza a darle vuelta, Pero cuando hay un principio que te obliga, no es el hermano el que convoca. Es el pastor el que tiene que convocar, obligado por la Constitución a la que todos nos sometemos, porque no puede secuestrar la iglesia. ¿Me hago entender? Así que ese es el tipo de principios que tienen que estar en una política eclesiástica. Pero no tiene que ser así. No tenemos que llegar a eso cuando hay pastores que aman al pueblo y están dispuestos a oír. Vamos a reunirnos, pero no hace falta una reunión de miembros. Hermanos, vengan todos un ratito y se juntan. Miren, la hermana me dio una idea excelente, hacer los cumpleaños con la torta así, comprada así. ¿Qué les parece? Buena idea. Hermanos, así lo vamos a hacer. Y se acabó el problema. No tenemos que hacer una reunión de miembros para tocar todos esos temas de cumpleaños, ¿verdad? Pero son cosas importantes de la iglesia también, ¿sí o no? A mí me encanta que todos los días, yo siempre molesto, todos los días en nuestra iglesia hay un cumpleaños, porque todos los días es 50 mensajes, feliz cumpleaños hermanito, que Dios te bendiga. Algunos ya simplemente escriben una frase y le cambian el nombre y lo van pegando cada día. Pero, mentira, estoy difamando a mis hermanos, no es verdad, hermano. Siempre lo escriben desde el corazón. Ahora, pero piensen en esto, qué lindo es eso, pero ¿se necesita una reunión de miembros para resolver eso? No, tiene que ser práctico. Hay cosas que requieren la reunión de los miembros y hay otras cosas que no requieren reunión de miembros. Tenemos que permitir la libertad de que puedan trabajar. Las hermanas quieren leer un libro, hermanas, esa es su libertad. Ahora, diferente es decir, tenemos que hacer una reunión de mujeres oficiales. Espérate, si quieres leer un libro y quieres abrir tu casa, están bienvenidas. Invítame de vez en cuando para ir a conversar y enseñarles. Pero no tengo que tratar de controlar. Ese es el problema que hay en muchos pastores. Está reunido y no me dijo. Y es como que estuviera espiando todo el tiempo porque tiene tanto miedo en su inseguridad que les serruche en el piso, decimos allá, que entonces estás mirando, cuidado alguna cosa aquí, cuidado ahí. ¿Qué pasa? ¿Y por qué se están reuniendo? Una vez estuve en una iglesia donde le decía a un hermano, por favor cuida la unidad de la iglesia, ve a escuchar qué están hablando allá. ¿Saben lo que se convierte eso? Un grupo de sicarios, de espías, de no sé qué. ¿Qué iglesia puede tener paz donde tú estás mirando? Suave, que llegó fulano. ¿No?
y tienes que andarte escondiendo. Es que se va y le cuenta al pastor. Tú estás obligando, cuando hay un tipo de cultura así, a que la iglesia se convierta en eso. Los que estamos con el pastor y le limpiamos los zapatos y los que no. Y como yo no le limpio los zapatos al pastor, entonces por eso es que a mí me ven mal. Tú creaste esa división. Nadie tiene que limpiarte los zapatos y nadie tiene que preguntarte si quiere leer un libro con otro hermano. Eso es su libertad. Lo que tiene que ver con la iglesia, eso es otra cosita. Estoy tocando la puerta como Lutero. Eso es autoridad de los pastores. Pero la vida de la iglesia, el reunirse y vivir como iglesia, el reunirse a comer algo, no me tienes que preguntar si puedes invitar a fulano a tu casa. Por favor, invítalo. Y a mí también de vez en cuando. Pero no tienes que preguntarme, porque la vida de la iglesia permite la libertad de vivir siendo hermanos y amarnos. Por eso siempre quiero decirles, y el otro día le dije a un pastor en Ecuador, ten cuidado de usar la palabra te prohíbo. Eso puede ser de un papá hacia un hijo que tiene ese tipo de autoridad, pero no de un pastor hacia su iglesia. ¿Te prohíbo? No. Hermano, te aconsejo. Y creo que eso no conviene a tu alma. Y si el hermano avanza en ese proceso, y si el hermano se golpea en ese proceso, tienes la autoridad de ir y confrontarlo. Fuiste un hombre orgulloso. Yo no estoy tratando de imponerme sobre ti, pero tú no fuiste capaz de escuchar el consejo. Tú sabes que conozco más que tú sobre esto y no te importó. Hermano, tienes que cambiar eso. El problema no es si escuchó a Dante Gebel o a cualquiera. El problema es su soberbia. Y eso es lo que tiene que ser corregido. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Y con esto cierro, porque es importantísimo. Esto es clave. Lo que deberíamos hacer es esforzarnos tanto por ser personas tan admirables que la gente quiera preguntarme, pastor, ¿qué predicadores son los que tengo que escuchar? Me gustaría seguir aprendiendo nuestra fe. Pastor, ¿qué libro me recomienda? No pretendas que eso tiene que ser algo que viene porque te llaman pastor. Gánate eso a través del buen ejemplo. Que la gente quiera estar cerca mío, quiera pedirme consejo, no que tenga que. Yo soy tu pastor y a mí no me has pedido consejo. Usted es un hombre sabio, por eso le vengo a pedir consejo. Y por cierto, también es mi pastor. Hermano, hay una visión diferente del ministerio así. Uno se enferma menos porque aprende a confiar más en que lo que yo tengo que hacer no es tratar de controlar a la iglesia, no es enseñorearme de ella, es guiarla con ánimo pronto, siendo ejemplo para la congregación. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. Vamos a terminar aquí nuestra lección.